Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a la escuela dominical. Damos gracias a nuestro Dios por nos da nuevamente la oportunidad de llegar hasta ustedes a través de Emisora Vida 100.1 FM y a través de Internet. Estamos también enviando nuestra señal directamente de acá de Punto Fijo, Estado Falcón, saliendo desde Punta Cardón, Península de Paraná. Bueno, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana me acompaña también el Josué, que siempre está al lado, que es nuestro hermano en la misma Padilla. ¿Cómo amaneciste hoy, Felipe Padilla? Saluda a toda nuestra gente que nos están sintonizando y nos están viendo. Muy buenos días tengan todos, a los que nos están sintonizando a través del internet, a través de vía Zoom. Que Dios les pueda bendecir en gran manera. Como dice el pastor, hoy amanecimos en victoria, bendecidos y prosperados. Qué bueno, damos gracias al Señor por esas bendiciones que nos da cada mañana. Sabe que la palabra de Dios dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Hoy estamos estrenando una nueva misericordia y creemos que la bendición de hoy va a ser mayor que la bendición de la semana pasada. Es como dice el texto que está en el libro de Salmo 118. Hay un texto que dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Este es el verso 24 del Salmo 118, dice esta palabra. Así que gózate, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y hoy es domingo, Día del Señor, cuando toda la iglesia se reúne para alabar y glorificar el nombre maravilloso de nuestro Dios. Qué bueno, como iglesia, de acuerdo al Salmo 133, el Salmo 133 también dice de la manera siguiente, dice el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este es el propósito de Dios cuando nos reunimos, es enviar bendición y enviar vida eterna. Hoy tenemos una palabra que vamos a estar disertando, que yo sé que va a ser de gran bendición para todos los que están conectados por el internet. Queremos saludar a toda nuestra gente en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, toda nuestra gente en Chile. Un saludo allá a Selomí, a Ciel, Roberto. Yo sé que están en sintonía también a Liu de Lente. Saludos de aquí de esta escuela dominical. Yo sé que es de gran bendición para cada uno de ustedes. Toda nuestra gente que está en Argentina, también allá en Atlanta, en Estados Unidos, un saludo a la familia Quintero, con nuestro hermano William Quintero y Eduardo Quintero, que ellos siempre nos están siguiendo a través de la página, y queremos dar nuestro punto de contacto, que es el 0412-521-4410 para su mensaje técnico y local. Si está afuera, bueno, puede usar el más 58 412-521-4410, hermano David. Tenemos el 04-24-638-9863 y más 58-414-638-9863. Esos son nuestros puntos de contacto. Pero vamos a estar leyendo la palabra de Dios, donde vamos a estar desarrollando un tema que va a traer bendición a nuestras vidas. Eso está en el libro de Romanos, en el capítulo 3, libro de Romanos, verso 19, tenemos la lectura de la palabra en esta mañana. Leemos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora,
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, bendito Dios, tuya es la gloria, honra, alabanza y adoración. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Tu palabra va a ser expuesta, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, que tu palabra traiga bendiciones a todos y cada uno de los que están escuchando tu palabra, sintonizándonos a través de la internet, en el nombre poderoso de Jesús. Toma el control, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, ya tenemos ya la lectura donde vamos a estar disertando la palabra de nuestro Dios. Aquí hay una reflexión del apóstol Pablo, una reflexión para el pueblo judío y también para el pueblo gentil. Pablo, conociendo la historia de este hombre, fue un hombre muy educado, específicamente a través de la palabra de nuestro Dios. Dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los mejores doctores en leyes de su época, y dice que fue un hombre también graduado en la Universidad de Tarso. Dice que aventajaba más a todos sus contemporáneos. El hombre tenía un alto conocimiento de la ley. Pero, ¿qué pasa? No conocía a nuestro Señor Jesucristo. Tuvo una experiencia con el Señor. Y en esta mañana vamos a estar hablando de la ley, y vamos a estar hablando también de la fe, y vamos a estar hablando de la gracia. Son tres puntos elementales que vamos a estar desarrollando en esta preciosa mañana. La ley. Y cuando habla de la ley, está hablando de la ley mosaica. La ley. La Biblia habla del pacto mosaico, también habla del pacto abrámico. Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto también con Moisés allá en el monte Sinaí, y también está el pacto davídico y está el pacto de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la Biblia está compuesta por Antiguo Testamento y está compuesta por el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene una relación de la gracia, de la ley, pero también habla de la gracia de Dios y de la fe, porque los profetas profetizaron, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, son tres cosas importantes que nosotros tenemos que comprender, los que somos herederos de la salvación. El propósito de la ley en el Antiguo Testamento referente a los pactos y qué beneficios tenemos nosotros ahorita con este nuevo pacto, que es el pacto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto clave que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 17, una palabra que hay aquí en el Evangelio de Juan, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto es lo que dice aquí ya en el Nuevo Testamento. La ley por medio de Moisés fue dada. Moisés la recibió allá en el monte Sinaí, recibió la ley. En otras palabras, lo que dice para el pueblo judío la Torá. Ellos recibieron la Torá, que fue parte de la ley mosaica,
que recibió Moisés allá en el monte Sinaí, cuando Moisés estuvo con Dios durante 40 días y 40 noches, recibiendo la palabra de Dios escrita. Dice que fue escrita por el dedo de Dios allá en unas tablas, porque Dios le dijo a Moisés que se labrara unas tablas y Dios mismo escribió los mandamientos. Y eso está en el libro de Éxodo, capítulo 31, en el verso 18. Ahí dice que después que Dios terminó de hablar con Moisés y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea que cuando Dios terminó de hablar con Moisés, le entregó parte de la Biblia, parte de la palabra de nuestro Dios. Y en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 1 al 17, está ahí lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo una palabra a Moisés: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Él está recordando. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí están los 10 mandamientos. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice el Señor a Moisés: no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ahí está pues parte de lo que conocemos aquí por la ley. La ley fue dada y fue añadida. La ley fue añadida a causa de muchas transgresiones. Por eso es que cuando se sacan unas leyes nuevas es para tratar de frenar algo que se está extendiendo. Entonces Dios tuvo que dar la palabra, dio las leyes para que el pueblo pudiera estar sujeto a Él y vivir una vida recta delante de nuestro Dios. Y por eso acabamos de leer este pasaje bíblico. Vamos a retomar la lectura de Romanos capítulo 3, verso 19. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y toda lengua, dice, cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice que todo lo que la ley dice es bueno. Ninguna palabra que Dios ha dado es mala. Toda la palabra que Dios ha dado, hermano Leví, ¿cómo es? Es buena. Es buena, ¿verdad? Es buena. Toda palabra que sale de la boca de Dios es una palabra buena. Ahora, el versículo 20, que es un versículo clave, dice: ya que en las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso el apóstol Pablo, hablando en Romanos capítulo 7, él dice, hablando de la ley, dice: yo no conocía la codicia hasta que la ley me dijo, no codiciarás. Ahí fue cuando él pudo comprender el sentido de la palabra que Dios había dado al pueblo de Israel, que había dado anticipadamente a todos nosotros. Y él dice: yo no conocía la codicia si la Biblia no dijera, no codiciarás. Entonces, por la medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y por eso la palabra dice: ya que en las obras de la ley, porque la salvación no es por obra, hermano Leví. La salvación es por la fe y por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por allí es la salvación. Entonces, cuando vamos aquí a la palabra, nadie se salva por obras, porque la ley dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pero ahora lo que son de la fe es diferente. La gracia de Dios es diferente, porque la salvación es por la fe. Lo que dice también el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el verso 8 y 9, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que nadie se va a salvar por ser bueno, porque la Biblia dice que no hay bueno, ni aun uno, dijo el mismo apóstol Pablo. Él dice: ya hemos predicado a toda persona, hemos hablado a toda persona, y toda persona estaba de espaldas a Dios. Entonces, nadie se va a salvar por obra. La salvación la tenemos a través de
nuestra fe en el Señor Jesucristo. Lo que dice el versículo 22, hay una palabra clave. Estamos en el versículo 21, el versículo dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios justifica al hombre cuando recibe a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su alma. Y por eso, pero eso dice que por medio de la fe en Jesucristo, todos los que creen en Él, dice, porque no hay diferencia, sean ricos, sean pobres, sean blancos, sean negros, no importa el nivel académico que tengan, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos justificados delante de nuestro Dios. Por eso es que en esta mañana estamos hablando, el punto es ley, fe y gracia. Pero vamos a desarrollar allí el versículo 24, hermano Leví. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estamos justificados gratuitamente por la gracia del Señor Jesucristo, que Él ya pagó todos nuestros pecados allá en la cruz del Calvario, mediante su muerte, su sangre que Él derramó por todos nosotros. Ya podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, estamos aquí discerniendo esta palabra en esta mañana, de Romanos capítulo 3, verso 24, siendo justificado gratuitamente. Usted por la salvación no va a pagar absolutamente nada. Aquí no es para que nosotros paguemos algo para ser salvos o hagamos algo para ser salvos. Por eso hubo un hombre que era allí en el libro de Mateo, era muy rico, era un joven. Se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Le dijo a Jesús. Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Solo Dios es bueno. Le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo aquel joven al Señor, ¿cuáles? Jesús comenzó a darle lo que está en el libro de Éxodo, capítulo 20, que ahorita estuvimos dando una referencia ahí de la ley, de los mandamientos del Señor. Y la Biblia dice que aquel joven le dijo, maestro, todo esto yo lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? Todavía le faltaba algo. El Señor le dijo, vende todo lo que tienes y da a los pobres, ven y sígueme tomando tu cruz. Y dice la palabra que él se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, ¿qué es lo que queremos explicar en esta mañana? Que ya nosotros somos justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Jesucristo se dio en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada por cada uno de nosotros. Dice la palabra que Él llevó en su cuerpo todo el pecado de toda la humanidad. Y dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ahí se cumple lo que dice Primera de Juan 1:7, dice que si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, retomando la lectura de Romanos capítulo 3, estamos en el verso 24, ahora el verso 25, hay otra palabra que dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice, Dios lo puso como propiciación. Dice que el arca del pacto, habían unos querubines que estaban encima de la tapa del arca del pacto, y dice que ahí era donde se derramaba también la parte del propiciatorio. Era donde Dios se comunicaba con el sacerdote, le daba una palabra al sacerdote, tenía una relación con el sacerdote. Sobre el propiciatorio, dice que era donde también se espiaba, se rociaba la sangre del cordero, la sangre de aquel cordero que era sin mancha, un cordero sin defecto.
Un cordero que no le faltara un ojo, que no le faltara una pata, que no le faltara absolutamente nada. Tenía que ser perfecto totalmente. Y esa sangre era derramada sobre el propiciatorio. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando derramó su sangre, allí en la cruz del Calvario, también lo estaba haciendo sobre el propiciatorio para expiar los pecados de toda la humanidad. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Quiero decirte que esta mañana, usted que está en sintonía, cuántos pecados no hemos cometido delante del Señor y que Dios en su amor y en su misericordia, por su paciencia que Él tiene, pasa por alto los pecados. Como dice también en el libro de Hechos, en el capítulo 17, cuando Pablo estaba en Atenas, él les habló al pueblo y le estaba disertando un tema donde Dios había mandado a todos los hombres en todo el mundo que se arrepintieran, porque había establecido el día en que iba a juzgar a toda la humanidad, ¿ya? Y dice, el Señor, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y por eso dice que a quien Dios puso como propiciación. Ahora el versículo 25, retomando esta palabra, allí del mismo Romanos capítulo 3, dice, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora el verso 26 dice, con la vida de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios es el que justifica al hombre. El hombre es justificado cuando viene a la presencia misma de nuestro Dios. Cuando leemos el versículo 27 de esta misma lectura, dice, ¿dónde pues está la jactancia que queda excluida por cual la ley o por la de las obras? No, sino que por la ley de la fe. La ley de la fe, así como está la ley en el Antiguo Testamento, que es la ley que Dios dio allá en el monte Sinaí, también tenemos la ley de la fe. La fe mantiene el reglamento, por eso la palabra dice que la salvación ahorita es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fe en el Señor Jesucristo. Pero esa fe tiene que haber una confesión. Por eso dice que allí en Romanos capítulo 10 hay una manifestación donde dice la palabra de nuestro Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tiene que haber una confesión. ¿Para qué? Para que la fe sea confirmada, como dice el versículo que estamos allí discerniendo en el mismo pasaje de Romanos, capítulo 3, verso 27. Ahora el verso 28 de esta misma palabra dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pablo estaba concluyendo su mensaje y él dijo, concluimos, cerramos este compás de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea que nadie tiene que regresar a cumplir la ley mosaica para poderse salvar. No tenemos que volver allá. Todo lo contrario, tenemos la palabra de nuestro Dios y la salvación la tenemos a través de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos aquí nuevamente al versículo 29, no le dije que el versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Aquí hay una explicación de Pablo, porque había un conflicto entre los gentiles y entre los judíos. Si los gentiles tenían que circuncidarse para ser salvos y renovar el pacto. Había esta discusión, y esto también está en el libro de Hechos, capítulo 15, cuando hubo el primer concilio de Jerusalén, cuando todos los ancianos se reunieron en Jerusalén y estaban ellos llegando a conclusiones, porque dice que los que venían creyendo en el Señor, algunos decían, si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, ustedes no se van a salvar.
ustedes no van a poder ser salvos. Eso era lo que decían un grupo de personas. Pero hubo aquel concilio, primer concilio allá en Jerusalén, y se llegó a la conclusión de que el hombre es salvo a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, concluimos, dice la palabra de que el hombre es justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, retomando el pasaje que tenemos ahí en el libro de Romanos, capítulo 3, ahora estamos en el verso 29, hermano Levín. Sí, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. El verso 30 de este mismo pasaje dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea que aquí Dios está la conclusión de Pablo, porque Dios es uno, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea que todos van a ser justificados delante de Dios. Cuando tomamos el otro versículo, que es el versículo 31, concluyendo esta lectura, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Qué tremenda palabra está explicando aquí el apóstol Pablo. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. Nosotros no estamos invalidando la ley, por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, dijo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que ni una jota ni una tilde de la ley iba a pasar, porque Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Estamos haciendo un análisis referente a la ley y referente a la fe y referente a la gracia. Y tomamos esos versículos. Por eso que queremos también explicar el punto número 1, donde dice, el Señor justificará por la fe. Es el versículo 26, que ahorita estuvimos explicando. El Señor justificará con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. También tenemos que recordar el pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, hay una palabra, Gálatas capítulo 2, verso 6, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero el verso 16 de este mismo pasaje dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Isaac nació antes de la ley. Siempre ha habido ciertas inquietudes, porque el pacto abrahámico fue un pacto antes de la ley, y el hijo de la promesa de la bendición de Abraham era Isaac. Isaac nació antes de la ley, por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y dice en la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces la palabra dice que los que son de Cristo son bendecidos con el creyente Abraham. Qué tremenda palabra. Que Dios bendiga a todos los que están en sintonía. Vamos a tener una pauta. Queremos también recordar nuestro punto de contacto, que es el 0412-521-4410 y el más 58-412-521-4410. 0424-638-9863 y más 58-414-638-9863. Tomamos la pausa y ya regresamos. Si los vientos te obedecen, si la
que Dios es real, no es un cuento, y es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando, y a un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando, y a un Dios verdadero que hizo toda la creación. No ves que el agua aquí, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento, y es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando, y a un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando, y hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Bueno, estamos en la escuela dominical. Seguimos en la escuela dominical. Que Dios bendiga una vez más a todos los que están en sintonía a través de Vida 100.1 FM y todos los que están también por Zoom. Dios les bendiga. Estamos escuchando una adoración y esto es en vivo. Damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo con nosotros de acá de Venezuela para todas las naciones. Estamos tocando un punto tan importante que es el punto de ley, fe y gracia de parte de nuestro Dios. Y estamos haciendo un análisis a través de la palabra de nuestro Dios. Y estoy en el punto número 2. Dice, debemos dejar que Dios haga justicia por nosotros. Usted que está en sintonía, quizás está enfrentando alguna dificultad, donde usted quiere hacer justicia por sí mismo, quizás quiere actuar por usted mismo, sacar conclusiones por usted mismo, pero deje que Dios sea el que haga justicia por usted. Que Dios haga justicia. Cuando Dios hace justicia, Él lo hace perfectamente porque el Señor es el juez. El Señor es el juez. Y en Primera de Samuel, en el capítulo 26, verso 23, tenemos un texto que dice, Jehová pague a cada uno su justicia, su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano
contra el ungido de Jehová. Tremenda palabra, hermano Elenito. Sí, tremenda palabra. Aquí está hablando de David y Saúl, cuando David no tuvo en sus manos de hacer justicia, de tomar la vida de Saúl, pero David le dice, y Jehová paga a cada uno su justicia y su lealtad. Es tanta la lealtad que le tuvo David al rey Saúl, que él tuvo en sus manos el poder de tomar la vida de Saúl, pero no, él dice, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Así que no podemos entender, no podemos hacer la justicia por nuestras propias manos, así como da ejemplo aquí el rey David. David pudo hacer justicia de tantas persecuciones que le tenía el rey Saúl. Dice que andaba con 3,000 hombres y lo andaba persiguiendo en las cuevas de los cabras monteses. Eso está por allá, por el Mar Muerto. Allí están todas esas cuevas, las cabras monteses. Y dice que Saúl andaba con 3,000 hombres. Y cuando David estaba allí, en ese lugar, dice que alguien le dijo a David, David, Dios puso tu enemigo en tus manos. Así que encárgate de vengarte de toda esta persecución y tantos problemas que estaba enfrentando David. Porque David era el próximo rey de Israel. Ya Samuel lo había ungido en el pasado, ya Samuel lo había ungido como rey, y aquí había una persecución contra David. Y cuando estaba cerquita, que quizás alguien le pasó la espada y dijo, David, agarra tu espada, aquí tienes tu enemigo, haz justicia por ti mismo. Y dijo, y Jehová pague a cada uno su justicia, su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Hoy era el día que yo pude vengarme de ti, pero ¿por qué no lo hizo? Porque David no extendía su mano contra el ungido de Jehová. Quiero decirle algo en esta preciosa mañana, que debemos de ser muy cuidadosos cuando vamos a referirnos al hombre de Dios, sea el pastor, sea el profeta, sea el apóstol, sea el siervo o la sierva del Señor. Debemos de tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que no debemos hablar nada de estos hombres. Aún hubo una mujer que habló mal de su propio hermano, y esa fue María, la hermana de Moisés. María era hermana de Carmen, era hermana también de Aarón, eran 3 hermanos, y ella habló mal de Moisés, y comentó algo sobre Moisés, y dice que sobre ella vino algo tan feo, que fue una lepra, fue leprosa por una semana. Y aquí vemos claramente cómo David se abstuvo de hacer justicia por su propia mano. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Si Dios tiene un propósito contigo, no te adelantes a los acontecimientos. David sabía que él era el rey de turno. David sabía que él era el que se iba a sentar en el trono para reinar después de Saúl. Pero él dijo, yo no me adelanto a los acontecimientos. Que Dios mismo sea el que haga justicia. Que Dios mismo cumpla su tiempo, su propósito con él. Y dice, su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, pues yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Así que no toques a nadie que es ungido de parte del Señor. Así haya cometido cualquier cosa que verdaderamente cause malestar, nosotros tenemos que hacer silencio, porque nuestro Dios es el juez. Dios es el que hace justicia y tenemos que dejar que Él sea el que tome su justicia en su propia mano. ¿Cómo será justificado el hombre delante de Dios? Es una pregunta. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el verso 16 al verso 18, hay una palabra ahí, hermano, Eleví, para la persona que va a ser justificada por Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios y qué va a hacer Dios con esa persona? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis
y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bueno, aquí hay una tremenda palabra. Dios tiene un libro allá. Yo digo que es el libro de las memorias de Dios. Todo lo que tú hagas aquí en esta tierra, Dios lo está anotando. Desde el primer día que nosotros nacimos aquí en esta tierra, comienza Dios a escribir, como dice allí el mismo salmista David en el Salmo 139, donde dice que desde el momento que nacimos, ya Dios comenzó a